El amor de muchos se enfriará. Consejos para todos. Es una alegría poder seguir con ustedes compartiendo esta serie El amor de muchos se enfriará. Es una serie en la cual estamos aprendiendo a través de la Biblia a establecer esos principios fundamentales para perseverar en nuestros hogares y no permitir que el amor se enfríe en nuestra relación con Dios o en nuestra relación dentro del hogar. Allí en Mateo capítulo 24 versículo 12, cuando Jesús habla a los discípulos de las señales de su venida, está diciendo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero también el Señor Jesús dice: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que nos está mostrando, juntamente con ese espíritu de frialdad que va a venir a muchas personas, nos está mostrando también cómo guardarnos de ese frío espiritual, de ese hielo emocional, y es a través de perseverar en amar a Dios, perseverar en nuestras relaciones, perseverar por cultivar ese amor en nuestras vidas. Hoy queremos dar continuidad a este consejo que es para todos, porque nuestro hogar necesita ser avivado. Ese fuego de la presencia de Dios en nuestro hogar es lo que necesitamos en medio de todos estos tiempos tan difíciles. Alguien decía: muchas personas tienen casa pero no tienen hogar, y una cosa es tener casa y otra cosa es tener un hogar. Ahora, con tantos acontecimientos tan tristes, personas que han quedado en la calle, personas que lo han perdido todo en medio de todas las situaciones que se están presentando a nivel mundial, no solamente con la pandemia, sino también los desastres naturales. Pero aquí nosotros perseveramos orando los unos por los otros, estando firmes en nuestra fe y sabiendo que aún en estos tiempos lo que tenemos que hacer es perseverar como familia, entender que no estamos solos, que Dios está con nosotros, pero también no solamente Dios está con nosotros, sino estamos unidos en familia. Hoy vamos a seguir hablando de estos consejos que son tanto para la pareja como para los padres, como para los hijos, y es importante entender que este consejo, estos principios bíblicos para mantener el amor avivado en las relaciones familiares, es un consejo para todos. Y hoy vamos a ver que uno de los principios que vamos a estudiar hoy es: en mi hogar somos uno. Y cuando hablamos de que en mi hogar somos uno, aprendemos que debemos ser equipo, que en el hogar no puede haber egoísmo, que del hogar debemos sacar ese síndrome de esto es mío, mi computador, mi pieza, mi carro, mi moto. Así algunas personas a veces encienden esas chispas que lo que hacen es generar contienda en sus relaciones dentro del hogar, porque no han entendido que en el hogar es una unidad, que en el hogar estamos todos compartiendo porque no somos personas extrañas, somos personas que hacemos parte de un núcleo familiar, de un grupo de bendición, somos un equipo. Es por eso que es importante que nosotros abandonemos ese sentimiento de esto es mío. Alguna vez una mamá estaba muy interesada por bendecir a su hija, y ella lo que hizo fue, a través de su trabajo, ahorrar y comprarle un buen celular, y ella pagaba el plan de celular de su hija. A ella no le importaba que su celular no era el mejor celular, pero ella quería bendecir a su hija. Su celular era lo que nosotros llamamos comúnmente una flecha, pero el celular que le compró a la hija era un celular de última generación. Y un día esa mamá necesitó hacer una llamada y le pidió el celular prestado a su hija, el que le había regalado, y ella le contestó: no, ese celular es mío, son mis minutos. Como si la mamá no tuviera ese derecho de poder
hacer una llamada, aunque era la mamá, aunque fue quien le obsequió ese celular, pero esa hija ese día levantó una voz egoísta, levantó una voz, ese síndrome que conocemos de que esto es mío. No, señores, en el hogar, aunque hay cosas que algunos pueden comprar con su esfuerzo o nos obsequiamos cosas los unos a los otros, también nosotros podemos compartir. Allí en Juan capítulo 17 versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y aquí está el Señor Jesús orando por sus discípulos y le dice al Padre Celestial, le dice: yo hoy ruego por ellos, por los que me diste, porque tuyos son. Y ahí el Señor Jesús está diciéndole al Padre: tú me has dado este equipo, tú me has dado estos discípulos, pero aunque tú me los diste, son tuyos. Aquí el Señor Jesús está diciendo: yo no me adueño de nada. Ahora Él sigue diciendo: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Esa palabra tan poderosa, cuando el Señor Jesús dice: Padre, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Ese es un principio de relaciones sanas dentro de un hogar. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuántos conflictos hay dentro de los hogares, sobre todo entre hermanos, que de pronto cuando uno de ellos cumple años y le hacen su celebración, es un tiempo especial para él, y de pronto al otro no le gusta, como ese meme que se hizo viral de estas dos hermanas, de cómo una intentaba soplar la vela en sus cumpleaños y cómo la otra hermana no aguantó la tentación y se le adelantó, y en ese momento hubo un conflicto. Aunque ya conocemos que el final de la historia es que todo terminó bien, que son hermanas, pero des en cuenta cómo muchas veces nosotros podemos afectar a personas dentro de nuestro hogar, porque no tenemos esa libertad o ese don de compartir. Y es importante compartir, es importante entender que somos una familia, que así como el Señor Jesús dijo: Padre, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, lo mismo puede suceder en nuestra casa. Podemos compartir los unos con los otros. Otro segundo principio que queremos ver hoy es: en mi hogar nos perdonamos. Y cuando hablamos de perdón, estamos entendiendo que no somos perfectos. No hay un esposo perfecto, no hay una esposa perfecta, no hay hijos perfectos. Cuando alguien se une en matrimonio, tiene que ser consciente que debe tener un corazón perdonador, porque cuando nos unimos, allí después vienen los hijos, y cualquiera sea el esposo, la esposa, sean los hijos dentro de ese hogar, en cualquier momento podemos hacer cosas que pueden ofender. Algunas veces las podemos hacer de manera inconsciente, sin tener el más mínimo deseo de hacerlo. Podemos ofender en algún momento, pero otras veces también hay personas que planean y ofenden de adrede, como vengándose. Ahora en el hogar tenemos diferentes edades. En el hogar están los niños, están los adultos, están los ancianos, y la manera de cada uno ver la vida es tan diferente. El problema es que a veces los ancianos pretenden que los jóvenes vean la vida como ellos la vieron en su juventud, o a veces los jóvenes pretenden que sus padres vean la vida como ellos la están viendo en ese momento. Pero no es así. Tenemos que entender que hay unas brechas generacionales, y que estas brechas generacionales aún son necesarias y son importantes, no son negativas. Al contrario, cada vez que viene una generación nueva, viene una generación que va avanzando, una generación de avanzada, porque allí los padres como que se esforzaron, la generación anterior se esforzó por mejorar el ambiente, por facilitarle las cosas a las nuevas generaciones.
generaciones, pero a veces hay diferencias, porque hay diferentes formas de ver la vida, porque hay diferentes formas aún de entender algunas cosas. Ahora, Santiago capítulo 3 versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Y mire cómo Santiago habla de la naturaleza del ser humano, que el ser humano tiene la facilidad de ofender. No dice la Biblia porque todos ofendemos algunas veces, sino dice todos ofendemos muchas veces. Y habla de lo que se quisiera, que fuéramos perfectos, pero dice porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que la palabra no se equivoca, y en un hogar pueden haber ofensas. Por ejemplo, cuando uno hace una pregunta y la otra persona no contesta, eso puede ser una ofensa. Se puede ofender también con palabras. Mire que así no se golpeen las personas físicamente, pero hay palabras que calan, hay palabras que marcan, hay palabras que son peor que los golpes físicos. Hay palabras ofensivas, y cuando vienen esas palabras y esas ofensas, lo más posible es que el corazón se hiera, que el corazón se resienta, y que ese resentimiento se acumule hasta convertirse en la amargura. Y ahí, cuando hay amargura, entonces se empieza a enconar la amargura hasta convertirse en odio, y cuando hay odio se despierta ese sentimiento de venganza, y es por eso que se ven tantos conflictos familiares. Pero el Señor nos enseña aquí que aunque todos ofendemos muchas veces, tenemos que aprender a perdonar nuestras ofensas. El mismo Santiago, allí en el capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire cómo las ofensas traen enfermedad. Las ofensas lo que hacen es agitar el alma, generan estrés. Las ofensas generan ambientes de contiendas donde nadie quiere estar. Y como el Señor dice que cuando nos confesamos esas ofensas, cuando hablamos esas ofensas, cuando confesamos, cuando pedimos perdón, cuando la reconocemos, entonces de esa manera viene sanidad a nuestras vidas. Es necesario tener un corazón perdonador, porque todos de alguna u otra manera en cualquier momento podemos ofender. Proverbios capítulo 10 versículo 12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y mire que cuando hay amor es más fácil perdonar las ofensas. Cuando hay amor, cuando está el amor de Dios en nuestras vidas, es más fácil perdonar las ofensas, porque así como Dios nos ha perdonado a nosotros, nuestro corazón tiene la habilidad de perdonar a los demás. Cuando hacemos esa oración del Padre Nuestro que dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, eso es algo que muestra que el perdón es una cadena, que el perdón es algo que se recibe de Dios, y al recibirlo de Dios tenemos esa facultad de podérselo dar a otras personas. Las personas resentidas, las personas amargadas, las personas que se sienten ofendidas y que de sus pensamientos no hay otra cosa sino que anidan allí las ofensas, son personas que realmente no han podido sentir el perdón de Dios en sus vidas. Porque quiero decirle algo: cuando yo he sentido el perdón de Dios en mi vida, eso hace que más fácil yo tenga la habilidad para perdonar a otras personas. En un hogar hay muchas cosas que perdonar. Los hijos deben perdonar a los padres. No solamente los padres pueden sentir que los hijos los ofenden, los hijos también pueden ser ofendidos por los padres. Así que los hijos pueden perdonar cosas a sus padres pueden perdonar cosas a sus hijos. Entre esposos hay ofensas que se deben perdonar. Es importante establecer este principio en el hogar, tener un corazón perdonador, porque la naturaleza del hombre es ofender con facilidad. Es el segundo principio que hoy estamos viendo a través de la Biblia.
Otro principio para no permitir que el amor se enfríe en nuestro hogar es que en nuestro hogar debemos generar un principio, tener principios de honra, aprender a honrar. Cuando nosotros hablamos de honrar, estamos hablando de reconocer lo que otro está haciendo, de valorar lo que la otra persona es o la otra persona hace. Por ejemplo, cuando nosotros le damos gracias a Dios, estamos reconociendo que Él ha sido bueno, que Él nos ha dado, que Él nos ha ayudado. Estamos reconociendo con la gratitud que todo lo que ha sido bueno ha venido de su mano. Igualmente como nosotros podemos honrar a Dios a través de darle gracias, igualmente nosotros estamos llamados a honrarnos los unos a los otros dentro del hogar. A los hijos honrar a los padres. La palabra de Dios habla allí de que el hijo debe honrar a padre y madre y que se alargarán los días de su vida, y esos días de su vida se alargarán en bendición. Eso está también en la palabra de Dios. Pero también los padres estamos llamados a honrar a nuestros hijos. Es que honrar es bendecir. Mire que las ofensas, habíamos hablado de las ofensas, y es que las ofensas son como un boomerang. Cuando nosotros ofendemos, lógicamente que el boomerang sale con fuerza, pero cuando regresa con la fuerza multiplicada. Si yo siembro una ofensa, recogeré muchas ofensas con el tiempo, porque lo que el hombre siembra, eso recoge. Pero igualmente que como el boomerang, también así es la honra. Cuando tú honras a Dios, cuando tú honras a tus padres, cuando tú honras a tus hijos, estás sembrando principios de honra. Y así como das esa honra con fuerza, te aseguro que regresará esa honra con mucho más poder o mucho más fuerza a tu vida. Romanos capítulo 12 versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y esto tan importante, esta palabra, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esa palabra prefiriéndonos, como nosotros entender y hacer sentir a nuestros hijos que nosotros preferimos estar con ellos que con otras personas, hacer sentir a nuestra esposa que nosotros preferimos estar con ella que estar con otras personas. Eso también es honrar, y eso aviva el amor en un hogar. Eso no permite que ese frío, ese hielo, ese frío en el corazón que vendrá porque la maldad de muchos se enfriará, llegue a las vidas. Eso es lo que debemos hacer, impedir. Y podemos impedir que se enfríe el amor en un hogar cuando aprendemos a honrar. Ahora, la honra es algo que se aprende en casa. Muchas personas no saben honrar porque no vieron a sus padres honrando a la mamá, o nunca recibieron honra de parte de sus padres, o no se les enseñó a honrar a los padres. Esto es algo que se aprende. La honra es algo que se aprende. Por eso Romanos capítulo 13 versículo 7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y esto me recuerda que en mi juventud, cuando estaba en la iglesia, allí había una pareja de ancianos. Era una pareja que por muchos años ellos estuvieron casados, sus hijos ya crecieron y ellos vivían muy felices en su casa. Este hombre, a pesar de la edad, podría decir que tendría por lo menos unos 75 años. Este hombre era muy caballeroso con su esposa. Ellos vestían muy bien, siempre andaban cogidos de la mano, parecían como dos ancianos, pero totalmente enamorados. Pero un día llegó el momento en que él partió a la presencia de Dios. Llegó el día en que él muere, y en esos días en que ella queda viuda, entonces yo quise ir a visitarla. Y cuando fui allí a la casa donde ella estaba sentado en la sala y empezamos a hablar. Como todo estaba tan fresco, como su corazón estaba tan triste porque su esposo ya había muerto,
Pues el tema de conversación fue cómo lo conoció, el tema de conversación fue cómo vivió con él. Y esta mujer ya de edad avanzada me comentaba cómo este hombre toda una vida fue especial con ella. Fue un hombre que fue un excelente esposo y también fue un excelente padre. Fue un hombre que fue de tanta bendición para su vida. Y estando ahí en medio de esa conversación, cuando ella me iba a dar un refrigerio, yo me senté en el comedor y ella estaba de espaldas ahí sirviendo ese refrigerio. Y cuando ella volteó a mirarme, entonces ella levantó su voz y me dijo: Alberto, levántese de esa silla. Yo me sorprendí, pensé que quizás la silla estaba dañada y ella empezó a llorar. Yo me levanté y no entendía lo que estaba sucediendo. Cuando ella ya se calma, ella me dice: es que esa era la silla de mi esposo. Y quiero que vean lo siguiente, nunca olvidaré eso, porque ella me decía cómo en su hogar ellos establecieron principios de honra, hasta el punto que en la mesa familiar, ahí era donde se sentaba el papá. Ella le enseñó a sus hijos que en esa silla se sentaba el papá y cada hijo tenía su silla y se sentaban juntos a la mesa y compartían juntos. Pero había un lugar de honra para el papá, había un lugar de honra para ese esposo. Lógicamente que la manera en que este esposo la trataba a ella, esa honra que él le dio a esta mujer, fue la honra que él mismo recibió con más fuerza de parte de su esposa. Es importante aprender a honrar, es importante aprender a valorarnos en familia, aprender a valorar los hijos, porque son herencia de Jehová los hijos habidos en la juventud. Aprender a valorar ese esposo, esa esposa, aprender a valorar lo que Dios hace cada día en nuestras vidas. Es por eso que les recomiendo un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, y en ese libro se ve claramente 5 formas a través de las cuales nosotros podemos expresar nuestro amor y nuestra honra a cualquier persona que hace parte de nuestro hogar. Por ejemplo, habla de palabras de afirmación, la importancia de hablar bien, de dar las gracias, de saber decir las cosas, de usar un lenguaje que dé ánimo, un lenguaje que traiga sanidad, porque las palabras tienen poder. Esa es una forma que enseña ese libro de los 5 lenguajes del amor, hablando acerca de palabras de afirmación. Pero también hay otra forma de honrar, y es con los detalles, con los regalos, tener en cuenta las fechas especiales. Eso también es importante, ser detallista. Cuando alguno sale de la casa y va lejos y regresa, a veces los hijos están ahí a la expectativa, esperando que trae la mamá de ese viaje o que trae el papá de ese viaje. Otra forma de expresar la honra, otra forma de expresar el amor son los tiempos de calidad. Son tiempos en los cuales no permitimos que hayan terceros, son tiempos en los que compartimos solo los del hogar, donde nos vemos a los ojos, donde nos apartamos de la tecnología, donde juntos compartimos, nos podemos ver, podemos hablar, podemos mostrar que nos interesa lo que siente el uno, lo que siente el otro. Otra forma de aprender a honrar a través de lo que se nos enseña en este libro de los 5 lenguajes del amor son los actos de servicio. Cuando participamos en el rol de alguno dentro del hogar, cuando ayudamos, como dice la palabra de Dios, que Dios colocó a la mujer como una ayuda idónea para el esposo. Hay que ver claramente que estos actos de servicio nos hacen, es una oportunidad de demostrarle a esas personas que amamos que para nosotros también es importante involucrarnos en sus tareas. Para nosotros también es importante tener la oportunidad de ayudarles. Y por último, otra
forma de honrar a través del amor es el contacto físico. Cuando hablamos del contacto físico, estamos hablando de un abrazo, estamos hablando de una caricia, estamos hablando de un beso, estamos hablando de cogerse de la mano. Y también puedo hablarles como contacto físico o como un acto de honra. Ahora que las personas suben tantas fotos a sus redes sociales, también tú honras tu hogar tomándote fotos juntos y mostrando allí que tú no estás solo, que tú prefieres tomarte una foto con tu esposa y con tus hijos, que ellos son tan importantes para ti. Y allí cuando publicas en el WhatsApp y nosotros podemos ver tu estado y te vemos ahí junto con tu esposa, con tus hijos, realmente eso es una manera en la cual tú también estás honrando tu hogar, porque estás mostrando que te sientes feliz con ellos, que prefieres estar con ellos, y otras personas son testigos de eso tan importante, de esa unidad que Dios quiere que haya en el hogar. Y por último, hoy queremos hablar de otro principio, que es: en nuestro hogar celebramos las victorias y soportamos las aflicciones. Hay un dicho muy común que dice: o todos en la cama o todos en el suelo. Así que en el hogar hemos aprendido a acompañarnos en las buenas y en las malas. Hemos aprendido a acompañarnos cuando hay escasez, cuando ese día no pudimos complacer nuestros antojos, pero también hemos aprendido a compartir el día de la abundancia, el día que podemos premiar nuestros antojos. Asimismo, en el hogar somos un equipo, y lo que pase con uno nos afecta a todos. Si uno está pasando por una tribulación, por una dificultad, todos estamos allí apoyándole en su tiempo de dificultad. Pero si uno de ellos tiene una victoria, todos estamos ganando, porque somos uno, somos como parte de un mismo cuerpo. En Primera de Corintios capítulo 12 versículo 26, hablando de la iglesia como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, así también es un hogar, y describe de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y ahí está haciendo en la Biblia una comparación de las relaciones en una iglesia, de las relaciones en un hogar, que somos como un cuerpo, que si yo me machuco un dedo, pues siento el dolor en todo mi cuerpo, pero si me estoy haciendo un masaje, también siento el descanso en todo mi cuerpo. Eso es lo que quiere enseñar la palabra de Dios, que en el hogar celebramos las victorias, pero también entre todos soportamos las aflicciones. Cuando alguien es afligido, todos le apoyamos en medio de su aflicción, no le criticamos, no le caemos más encima. Estamos llamados a acompañarle aún en medio de la aflicción, pero también el día de las victorias todos celebramos. Es como si todos hubiéramos ganado. El día en que uno del hogar gana, todos ganan. El día en que uno del hogar se aflige, todos nos afectamos por esa aflicción, porque nos amamos tanto que para nosotros es importante también lo que siente cada una de las personas que hacen parte de nuestro hogar. Estos principios son tan poderosos. En nuestro hogar somos uno, en nuestro hogar nos perdonamos, en nuestro hogar creemos y tenemos principios de honra, en nuestro hogar celebramos victorias y soportamos aflicciones. Amado Dios, en el nombre de Jesús, hoy bendigo estos hogares, estas personas que están viendo esta predicación, estas personas que están tomando apuntes allí, que saben que tenemos muchas tareas por hacer, que saben que tenemos que renunciar al egoísmo, que tenemos que renunciar a la contienda, porque una casa dividida, un reino dividido no puede prosperar.
prosperar. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, quiere dividir los hogares, quiere que las relaciones entre hermanos sean relaciones de contienda. El enemigo quiere que las relaciones con los padres sean las peores, pero Dios quiere que el corazón de los padres vuelva a los hijos, y de los hijos el corazón de los hijos vuelva a los padres. Es por eso que hoy oramos para que en nuestra vida haya un corazón perdonador, porque todos ofendemos muchas veces. Lo vimos hoy por la palabra. No somos perfectos, no hay un papá perfecto, no hay una mamá perfecta, no hay hijos perfectos, y el hecho de no ser perfectos, eso nos invita a tener un corazón perdonador, porque son muchas las cosas que tendremos que perdonar dentro del hogar para que esas relaciones crezcan y se fortalezcan y sean saludables. Amado Dios, enséñanos a honrar, ayúdanos. Posiblemente hay personas que no saben honrar porque nadie se los enseñó, y yo no puedo dar de lo que no tengo, de lo que no he recibido. Pero quiero decirte algo en este día también, que cuando nosotros aprendemos a honrar a Dios, la Biblia dice: yo honro a los que me honran. Y cuando honramos a Dios y vemos cómo el Señor bendice nuestras vidas, nos damos cuenta del poder de la honra, y aprendemos a honrar a nuestros padres, aprendemos a honrar a nuestros hijos, aprendemos a honrar a las demás personas, porque cuando tú siembras honra, es como el boomerang: siembras honra, pero regresará con más fuerza esa honra que sembraste, porque lo que el hombre siembra, eso recoge. Padre Santo, gracias por este principio del hogar, donde todos celebramos las victorias, pero también todos soportamos las aflicciones. Padre Santo, gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos ayudas, Espíritu Santo, porque tú, Padre Santo, has mostrado tu fidelidad en medio de todos estos tiempos. Te damos gracias por tantos milagros que tú haces. Padre Santo, cuántos hogares allí en San Andrés y Providencia, cuando nosotros vemos esas fotos, esas imágenes en las noticias, cuando vemos tanto desastre, pero tú preservaste la vida de la mayoría, Señor. Tú los guardaste de una manera, Padre Santo, milagrosa, y allí puede que las casas se hayan caído, pero los hogares están de pie, Señor. Puede que las casas se hayan destruido, pero los hogares están ahora más unidos que nunca, porque tú, Señor, eres grande, Padre Santo, y en tu grandeza tú eres el que guardas la ciudad, tú eres el que guardas las vidas, el que guardas los hogares. Hoy oramos por esos hogares que han perdido su casa, por esas familias que a través de estos tiempos de fuerte invierno, con estos fenómenos naturales, han tenido que salir aún de los territorios donde ellos viven y dejar completamente abandonadas las ruinas en que quedaron sus hogares. Lo perdieron todo, el esfuerzo de años. Tú sabes que es esforzarte para tener las cosas, y cuando lo han perdido todo de un momento para otro, pero ahí no perdieron su vida, y ahí están sus hijos, y pudieron perder muchas cosas, pero ese hogar no se perdió. ¿Cuántas personas tienen casas lujosas, pero perdieron su hogar? ¿Cuántas personas tienen carros lujosos, pero perdieron su hogar? ¿Cuántas personas perdieron su casa, pero su hogar está más unido que nunca? ¿Cuántas personas lo perdieron todo menos su hogar, y ahí están firmes dándole gloria a Dios, porque Dios los ama, porque Dios los ha guardado? Y así como un día Dios les proveyó, Él volverá a proveer, y quizás lo hará de una manera más sobrenatural, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y oramos
porque todas estas circunstancias en medio de las cuales estamos, porque todos estamos en medio de estas circunstancias, en medio de todas estas situaciones, lo que podamos decir al final es: vimos la gloria de Dios y nuestra fe esté mucho más grande, mucho más gigante, y nuestras relaciones familiares estén más afianzadas, nuestras relaciones familiares estén mucho más empoderadas, que realmente vengan tiempos en los cuales todas las personas se sientan tan felices de vivir en familia, porque eso es lo que Dios quiere, porque Dios quiere que ninguno se pierda. Por eso Él dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.